Hola amigos, para mí es un placer que nos visite hoy y estén con nosotros durante este estudio que llevaré a cabo, el cual se trata acerca que enseña la Biblia acerca de la muerte. En este tema voy a abarcar acerca de la vida, primeramente, qué es la vida, quién la creó, quién creó al hombre, acerca de la muerte, qué es la muerte, por qué debemos morir, saben algo los muertos o sienten algo, con qué compara Jesús a la muerte. Somos inmortales, es decir, podemos seguir viviendo aún muertos, podemos tener conciencia estando aún muertos. ¿Cuándo recibiremos la inmortalidad? ¿Debemos consultar a los muertos? ¿A quién debemos consultar nosotros? ¿Y cuál es la esperanza del cristiano? Vamos a comenzar el estudio. La vida. ¿Qué es la vida y quién la creó? ¿Qué es la vida y quién creó al hombre? Génesis el capítulo 2, el versículo 7 dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí enseña realmente la Biblia cuáles los elementos que forman la vida. Dice él aquí, Génesis 2:7, que el polvo más aliento de vida hace a un hombre o un ser viviente. Dice de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Entonces la fórmula es polvo más aliento de vida, un ser viviente. ¿Y quién creó a este? Bueno, sabemos que Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí podemos ver en claro de que Dios fue el que creó la vida y creó al hombre en sí mismo. Ahora vamos a ver qué es la muerte. Bueno, Génesis el capítulo 3 y el versículo 19 enseña lo siguiente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Aquí podemos ver claramente que la muerte es el proceso inverso a la vida, ya que sabemos de que la vida es polvo más aliento de vida, es un ser viviente, y aquí enseña que la muerte es lo inverso. Dice que vuelve al polvo de donde fue tomado. Y dice Eclesiastés 12:7 que él vuelve a la tierra, o sea, el polvo, la persona vuelve al polvo, y el espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios, quien lo dio. Aquí podemos ver claramente pues de que la muerte es el proceso inverso de la vida. Ahora vamos a ver por qué debemos morir. Muchos se preguntan, "Yey, si ellos fueron los que pecaron, no nosotros, entonces nosotros no deberíamos de morir." Pero vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia. Porque dice en Romanos el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, es decir, el pecado trae como consecuencia la muerte. Y en Romanos el capítulo 5 y el versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la Biblia que, hablando de este hombre que es el primer hombre, que es Adán, dice que, por tanto, como el pecado entró por el hombre, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Nosotros somos descendencia de ellos, de nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva. Y como ellos pecaron, en principal Adán pecó. Dice que por medio de que él pecó entró la muerte y así la muerte pasó a toda su descendencia, que somos nosotros. Por esa razón, nosotros tenemos que morir. Porque la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte y que por cuanto él pecó, entró el pecado en el mundo y así entró la muerte también. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecamos y como todos somos pecadores, tenemos que morir. Ahora vamos a ver.
Esta es una pregunta muy importante que muchos se hacen. ¿Saben algo los muertos? ¿Será que cuando alguien muere, esa persona sufre si fue mala? ¿Será que se va inmediatamente al infierno? Esto es una de las enseñanzas que dan en muchas iglesias que dicen de que cuando la persona muere, inmediatamente si fue mala, inmediatamente se va a un lugar de tormento. Y no es lo que la Biblia enseña realmente. Pero esto, con respecto a esto, lo vamos a ver en estudios más adelante, que lo invito de antemano a que lo miren. Bueno, la Biblia dice con respecto a si saben algo los muertos. Eclesiastés, el capítulo 9 y el versículo 5 y 6 y el versículo 10 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, o sea, perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se haga o se hace debajo del sol. Y dice el versículo 10, y todo lo que te viniera a tus manos para hacerlo, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La Biblia deja en claro de que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, y que no tienen más odio, ni amor, ni envidia, ni nada, ellos no saben nada. ¿Por qué? Porque por eso la Biblia claro dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Por qué? Porque tú ahorita en vida sabes de que algún día vas a morir, pero cuando tú estés muerto no vas a saber. Y por eso Dios te dice de que en vida hace todo lo que puedas hacer, porque cuando tú mueras, tú vayas al Seol, que Seol significa en hebreo, significa lugar de morada de los muertos o lugar de sepultura o la tumba, que en su sinónimo en griego sería Hades. Dice que cuando tú vayas ahí no hay ni obra, ni ciencia, ni sabiduría, si no vas a hacer nada. Entonces ahora vamos a ver también con qué compara a la muerte Jesús. ¿Con qué Jesús compara la muerte? San Juan el capítulo 11 y el versículo 11 al 14 dice lo siguiente. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Aquí miramos a Jesús enseñando que la muerte se compara con el sueño. ¿Por qué así? Porque la persona cuando está cansada realmente y se recuesta a la cama y dice, me siento cansado, sabe que en algún u otro momento, en alguno u otro momento, esa persona se va a quedar dormida. Sabe porque está consciente aún, pero cuando se duerme no sabe que está dormido, ni sabe en qué momento se quedó dormido. O saben ustedes en qué momento se quedó dormido, ¿verdad que no? Entonces, y tampoco tiene conciencia durante estar dormido, no sabe el tiempo que pasa. Puede pasar durmiendo 1, 2, 3 horas, 4 horas, incluso un día entero y no tener conciencia ni noción del tiempo. Entonces, por esta razón, Jesucristo compara la muerte con el sueño, porque cuando estás dormido tú no sabes nada. De igual manera los muertos no saben nada cuando están en ese estado ellos. Bueno, ahora vamos a ver qué enseña la Biblia con respecto a estas prácticas de invocar a los espíritus de muertos. Es que tal vez dices que quiero hablar con mi familiar porque se murió, quiero saber si está penando o no, quiero saber si él está sufriendo o quiero saber si él está en el cielo. Entonces, aquí vamos a ver lo que enseña la Biblia con respecto a esto también. Pero antes de esto vamos a ver de que si nosotros somos inmortales o somos mortales. Porque muchas personas dicen, bueno, si se mueren y ellos andan penando, quiere decir de que ellos tienen vida después de la muerte. Es decir, son inmortales. Y la Biblia aquí van a enseñar lo que realmente es el hombre, si es mortal o inmortal. Dice en 1 Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 15 al 16, dice, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí la Biblia deja en claro, queridos amigos y hermanos que nos escuchan, de que el único que posee la inmortalidad es Dios. Así que de ninguna manera nosotros podemos pensar de que cuando una persona muere, esa persona es consciente aún estando muerto, de que esa persona anda ahí divagando en ultratumba. Dice, como hay una serie que se llama Historia de Ultratumba. No, eso es pura mentira. Son obras de Satanás, son tácticas de Satanás que quiere meter a la gente de que los espíritus de los supuestos familiares ya sido pueden comunicarse con nosotros, pero la Biblia enseña que no. Entonces la Biblia aquí enseña claramente que el único que posee la inmortalidad es Dios. Ahora, ¿qué pasa con el hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Es mortal o es inmortal? Isaías el capítulo 51 y el versículo 12 enseña lo siguiente. Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como heno? ¿Qué dice la Biblia aquí en Isaías 51:12? Que el hombre es, ¿qué? Que el hombre es mortal. Entonces la naturaleza del hombre es mortal. Pero ¿será que algún día el hombre llegará a ser inmortal? Sí, la Biblia enseña claramente de que algún día estas personas que realmente son seguidores de Dios, son seguidores de Cristo, que hacen la voluntad de Dios, algún día ya la muerte no tendrá poder sobre ellos y serán inmortales. Pero ¿cuándo será esto? Bueno, Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 52 responderá la siguiente pregunta: ¿cuándo recibiremos la inmortalidad? Y dice lo siguiente: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué? Se vista de inmortalidad. Aquí vemos que dice que esto mortal, o sea, nosotros siendo mortales, ahora ya no vamos a ser mortal, sino que nos vamos a revestir de inmortalidad. Y esto sucederá cuando venga Jesucristo en las nubes, con voz de mando y con voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigo leyendo, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Queridos amigos y hermanos, la Biblia deja en claro que cuando recibiremos la inmortalidad será hasta entonces cuando venga Jesucristo en las nubes a llevar a su iglesia, a llevar a sus elegidos. Ahora miraremos, como había dicho anteriormente, qué es lo que piensa Dios. ¿Será que Dios aprueba estas prácticas de consultar a los muertos? ¿Será que Dios permitirá esto o no? Miremos lo que piensa nuestro Señor con respecto a estas prácticas. ¿Debemos consultar a los muertos? Deuteronomio, el capítulo 18 y el versículo 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni quien consulte a quién, a los muertos. Porque es, ¿qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Aquí podemos ver que la Biblia enseña de que esta práctica es abominación para con Jehová, y él condena todas estas prácticas. Y también aquí va a consultar a los muertos. Levítico el capítulo 19 y el versículo 31 enseña: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminaos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Levítico el capítulo 20 y el versículo 27 dice: y el hombre o la mujer que evocare o invocare espíritu de muertos, o se entregare a la adivinación, será pedrado, y su sangre será sobre ellos.
La Biblia aquí enseña de que nuestro Señor condena esta práctica que muchas personas hacen, que tratan de invocar espíritus de muertos. Pero la Biblia dice de que Dios está en contra de todas estas cosas que se hacen. ¿A quién debe el cristiano consultar? ¿A quién el pueblo de Dios tiene que consultar? ¿A quién debemos consultar? Isaías el capítulo 8 y el versículo 19-20 dice: Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo de Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Biblia enseña de que nosotros tenemos que buscar a Dios antes que a los muertos. El único a quien tenemos que consultar es a Dios. Entonces podemos que ver claramente, hermano, lo que enseña la Biblia con respecto a la muerte y a las preguntas que habíamos hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser la esperanza del cristiano? 1. La resurrección. Aquí sale en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que habla con respecto a la segunda venida de Jesucristo, cuando dice que vendrá en poder y gloria con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una de las que de las convicciones que tiene que tener ese cristiano, de que va a ser parte de la resurrección. 2. Creer que Cristo le dará vida eterna. En San Juan 13:16 habla de que Cristo vino a dar aquí vida eterna. Y San Juan 10 del 27 al 28 habla de que Él nos tiene en sus manos y que Él nos dará vida eterna. ¿Cuál es lo siguiente que tiene que creer el cristiano? Creer que Cristo va a resucitarle. San Juan 11:25 enseña de que Él es la resurrección y el que esté muerto y cree en Él vivirá. Así que podemos ver claramente lo que enseñó y lo que enseña, perdón, la Biblia con respecto al estado de los muertos, con respecto a qué es la muerte y las preguntas que se hizo anteriormente. Bueno, cualquier pregunta o sugerencia, por favor deje un comentario que yo con mucho gusto le voy a responder y podré hacer algunos videos con respecto a sus preguntas y así que ustedes puedan disfrutarlo. Y por favor les pido que se suscriba y le den manito arriba a mi canal. Gracias.